Leer es para la mente lo que el ejercicio físico para el cuerpo. La lectura aumenta la agilidad mental, reduce el estrés y nos permite desarrollarnos de manera social. Pero ¿cómo llegamos a desarrollar este proceso y qué otros beneficios trae para el ser humano? El día de hoy vamos a estar hablando de eso a propósito de nuestra serie en Ciencia y Tecnología, Los Caminos de la Lectura. Para ello me acompaña nuestro invitado, el doctor Rogelio Escobar, que nos visita de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor, bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias por invitarme. Ya tendremos tiempo de platicar de muchos temas seguramente, pero antes los invitamos a que vean este interesante documental y también a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag JovenesTVUNAM y PrendeTVUNAM para leerlos directamente. No se despeguen de sus pantallas, en un momento regresamos con la entrevista. Qué gusto que continúen con nosotros, pues esperamos que hayan disfrutado mucho de este documental. Vámonos de lleno a la entrevista con el doctor Rogelio. Doctor, nuevamente bienvenido. Pues me gustaría comenzar esta plática abordando un poco lo que nos dice el documental. Los niños, antes de empezar con la lectura, ya manejan un lenguaje hablado. Entonces, ¿cuál sería el método ideal y la edad ideal para que un niño aprenda a leer? Ok, bueno, es una pregunta compleja porque realmente aprender a leer es parte de un proceso que empieza desde que los niños son muy pequeños. Empieza con que los niños empiezan a escuchar palabras, después dicen ellos sus propias palabras y una vez que dominan, por decirlo así, estos procesos, entonces podríamos hablar del aprendizaje de la lectura. Entonces es un proceso que empieza desde que empezamos a leerle a los niños, empezamos a escuchar lo que ellos dicen, responder a lo que ellos nos están diciendo y a partir de eso es que se empiezan a dar los primeros pasos rumbo a la lectura. Ahora, cuando hablamos ya directamente de aprendizaje de la lectura, entonces estamos hablando de una actividad que, como mencionan en el documental, no tenemos un área específica en el cerebro para la lectura y de ahí la idea de que tenemos un cerebro primitivo. Tal vez es una exageración, pero lo que sí es cierto es que no hay un área específica en el cerebro que nos permita leer, sino que es el resultado de una combinación de diferentes áreas del cerebro que involucran el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, incluso la corteza occipital en términos de la visión, y todo esto organizado de tal forma que nos permite poder leer. Pero una parte importante también será el proceso de la memoria. ¿Qué tan es mencionado en el documental? ¿Qué tan importante es la memoria para el proceso de la lectura cuando estamos hablando de niños pequeños? Pues todos los que conocemos como procesos cognitivos son procesos que están sumamente relacionados, entonces todos tienen mucho que ver unos con otros. La memoria en particular es sumamente importante en el sentido de que nuestra memoria, la memoria a largo plazo, las cosas que recordamos de nuestras experiencias anteriores son muy importantes en la lectura, porque cuando estamos leyendo estamos relacionando lo que leemos con estas cosas que sabemos. Entonces, si no podemos relacionar lo que leemos con nuestras experiencias, con nuestras vivencias, entonces la comprensión de la lectura se vuelve muy, muy difícil. Ahora, por otro lado, también está involucrada la memoria de trabajo, que es la memoria que necesitamos para estar recordando las palabras que estamos leyendo. Esto es sumamente importante porque hay un límite en términos de qué tanto podemos leer o qué tan rápido podríamos leer para poder comprender de hecho lo que estamos viendo. Y es que a propósito de esto que nos menciona, doctor, me llama la atención que hoy en día hay competencias incluso internacionales en donde se determina cuántas palabras puede el ser humano leer por minuto. Entonces eso está muy bien, pero ¿dónde queda aquí el proceso de comprensión que me parece que va tan de la mano con la lectura? Sí, eso me parece un punto sumamente importante porque efectivamente parece una moda ahora el tratar de hacer estas competencias o tomar estos cursos para hacer que la gente lea más rápido. Entonces se vuelve central cuántas palabras puedo leer por minuto, ¿no? Si en promedio podemos leer 400, podemos decir 400 palabras por minuto. Entonces quiero llegar a 600, quiero llegar a 1000 y a veces nos prometen 1000 palabras en algunos cursos, ¿no? El problema está en que cada vez que aumentamos el número de palabras que leemos por minuto, disminuimos proporcionalmente la comprensión de lo que estamos leyendo. Necesariamente tiene que disminuir. De hecho, a partir de 600 palabras por minuto aproximadamente, la comprensión se empieza a deteriorar. Ya estamos hablando, si trato de dar un porcentaje, estaríamos hablando ya de un 70% de comprensión de lo que estamos leyendo. Entonces, más allá se deteriora aún más.
Entonces es sumamente importante pensar que no solo es leer rápido, sino que la lectura gira alrededor de comprender lo que estoy leyendo, poderlo relacionar con lo que he vivido y que de hecho pueda entender eh, aquello que estoy leyendo. Entonces eso es muy importante. Quizá este problema de la falta de comprensión de un texto, por así decirlo, es a lo que nos lleva a otro que ocurre actualmente en nuestro país, y es que la gente prácticamente no lee. De hecho, la tasa de lectura en nuestro país es muy baja. Si bien ha cambiado un poco, pues hoy en día la gente sigue sin leer, ¿no? Incluso, bueno, hay un estudio del INEGI, el último estudio del INEGI, que dice que de cada 100 personas, solo 45 leyeron un libro en el año pasado. ¿Por qué será tan importante leer? ¿Por qué la gente aún no lee y por qué es tan importante leer para reforzar nuestro cerebro? Ok, esos son problemas sumamente interesantes. Por un lado, voy a hablar primero de la parte que tiene que ver con para qué quisiéramos leer. Por un lado, cuando estamos leyendo estamos aprendiendo cosas todo el tiempo, estamos aprendiendo nuevas palabras, estamos aprendiendo mejores formas de comunicarnos, estamos aprendiendo elementos que nos van a servir posteriormente para poder interactuar mejor con otras personas. Al mismo tiempo, lo que está sucediendo dentro de nuestro cerebro es sumamente interesante, porque lo que está sucediendo dentro es que cuando estamos leyendo, que de hecho ahí podríamos complementar tal vez un poco lo que vimos en el documental, cuando leemos nuestro cerebro cambia. Después de leer una novela, después de leer algún libro, mi cerebro ya no es el mismo que era antes. Se forman nuevas conexiones que no existían. Ahora mi cerebro puede hacer cosas que no hacía antes. Y todo a partir de cómo yo tomo un libro y empiezo a leer. Entonces es sumamente importante el ver cómo la lectura nos cambia, cómo cambia nuestro cerebro, como lo pusiste en algún momento, nos permite ejercitar nuestro cerebro y nos hace más resistentes a incluso a algunos problemas fisiológicos o algunas de las llamadas enfermedades mentales, ¿no? Hay un método, por decirlo así, que nos menciona el documental, que es la lectura en silencio. ¿Qué tan importante sería la lectura en silencio para la comprensión de un texto? Es decir, ¿cómo cambia esta técnica? La lectura en silencio, de hecho, en términos de cómo evolucionó nuestra estrategia de lectura, y estoy hablando de a través del tiempo, es una estrategia de lectura relativamente nueva. De hecho, inicialmente la forma de leer no involucraba la lectura en silencio. Los niños cuando aprenden tienen que aprender a no leer en voz alta, tenemos que enseñarles, tenemos que decirle baja el volumen. Okay. Entonces eso es posterior, de tal forma que la lectura en voz alta puede incluso ayudarnos a entender mejor. Si tenemos problemas de comprensión de un texto, nos ayudaría leer en voz alta, porque eso nos produce más estimulación y eso nos permite entender mejor lo que estamos leyendo. Entonces, en ese caso, es mejor cuando tenemos problemas de comprensión leer en voz alta. Y hablando de la nueva era digital, todos estos libros electrónicos que se nos presentan actualmente, ¿diría usted que nuestro cerebro se tiene que adaptar a estas nuevas tecnologías para leer de forma diferente, o cómo llevamos a cabo este proceso? No estoy seguro de hablar en términos de adaptación de nuestro cerebro, pero lo que sí es cierto es que las nuevas tecnologías nos permiten tener otros medios que a veces se podrían ver como un problema, que no necesariamente lo son. Es otra forma de tratar de aproximar ciertos elementos a las personas. De hecho, creo que las nuevas tecnologías nos podrían ayudar, por ejemplo, a hacer más accesible ciertos materiales de lectura, nos pueden ayudar con ciertas aplicaciones que podrían fomentar la lectura en los niños. Por ejemplo, hablando de métodos, de cuáles son las mejores formas de aprender a leer, es sumamente importante tener un ambiente que provea de estimulación a la que le llamamos reforzante, que sea reforzante el leer. Entonces, enseñarle a los niños a leer por medio de aplicaciones que generan estimulación, que es reforzante, entonces puede incluso ayudar a que los niños adquieran este gusto por la lectura. Entonces, no necesariamente las nuevas tecnologías son un problema, sino creo que más bien al revés, podrían ayudarnos si tan solo las usamos de forma adecuada, con supervisión adecuada. Y para cerrar un poquito ya este tema, mencionaba yo en la presentación algunos de los beneficios que tiene la lectura, pero ¿podría usted reforzarnos y decir qué otros beneficios tiene el empezar a leer? Pues creo que
La lectura tiene numerosos beneficios, de hecho, es la base para la educación, el poder leer, entonces eso crea mejores ciudadanos porque tenemos ciudadanos que conocen sobre diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista. Las personas que leen suelen ser personas que entienden mejor de otras culturas porque han leído de diferentes puntos de vista. Entonces nos volvemos personas que entienden lo que otras personas hacen, que somos más tolerantes a los demás. Entonces, eso es uno de los beneficios que puedo mencionar ahorita rápido, aunque pues realmente eso nos podría tomar mucho tiempo. Claro que sí, pues sin duda hay que leer mucho, a nuestra sociedad todavía le falta, pero vamos por buen camino. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a usted y gracias a ustedes también que se quedaron a lo largo de esta entrevista. Los seguimos invitando a que continúen viendo cada una de nuestras series internacionales y a que nos sigan a través de nuestras redes sociales con el hashtag JovenesTVUNAM y PrendeTVUNAM. Yo soy Viridiana Mondragón, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.